Es con 31 minutos de la mañana. Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de En Contexto, donde vamos a repasar lo que es noticia en las últimas horas, lo que tenemos que actualizar, que veníamos conversando desde muy temprano, desde buena mañana con ustedes, y pues en diferentes áreas, sucediendo, por ejemplo, en relación con los hospitales de la Caja de Seguro Social, este paro de labores que se estuvo realizando en algunos lugares, en algunos espacios, principalmente en centros médicos. También lo que sucedió con allanamientos en Cartago relacionado con tema de drogas, entre otros, que vamos a estar acá pues repasando con todos ustedes. El 7003-1234 para que podamos conversar, para que ustedes nos cuenten, inclusive pues si tenían alguna cita programada en algún hospital, en alguna clínica, si los atendieron, si los pospusieron, si más bien les dieron una nueva fecha o si les dijeron, nosotros los llamamos luego. Bueno, cuéntenos si tuvieron alguna situación, algún inconveniente. Por supuesto, también por el tema del reporte con respecto al clima, bastante bonito aquí, por lo menos en Tibás, muy soleado, y bueno, de diferentes temas que ustedes quieran compartir con nosotros. 7003-1234, esto es En Contexto. Angie Cantillo, buenos días. Muy buenos días, Lorena, y buenos días a toda la audiencia. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo programa para informarnos y actualizarnos de todo lo que está ocurriendo. Así es, vamos de inmediato con las informaciones. Daniel Pupi Calvo y Ernesto Romero. Bien, y el primer tema que tenemos para hoy, que hemos dado seguimiento, Angie, desde muy temprano, es esto relacionado con este programa ERP-SAP, que está relacionado con la parte tecnológica, que escuchábamos en la mañana a la presidenta ejecutiva de la Caja de Seguro Social, que ella pues hacía mención a como una posibilidad de mejorar las diferentes gestiones en cuanto a medicamentos, en cuanto a inventarios, por ejemplo, entre otros. Sin embargo, desde los sindicatos han venido señalando que lo que tienen son muchos inconvenientes, y esta mañana decidieron hacer paro de labores. Correcto, un paro de labores que, según confirman los sindicatos, ha tenido la participación de al menos entre un 80 y 90% de los funcionarios, esto en todo el nivel nacional, todos los centros de salud del país. Es una manifestación a ese sistema que, si bien lo dicen, es buena la intención, pues no tanto la implementación. De hecho, tenemos en imágenes, para quienes nos ven por medio de Extra TV, a funcionarios de centros médicos en la Plaza de la Justicia. Esta es la que está al frente de OIJ. Del OIJ, correcto. Y ahí ellos hicieron la manifestación con la intención de llevar o presentar una denuncia en contra precisamente de lo que se quiere implementar con este nuevo programa. ¿Qué ha dicho la Caja? Bueno, según la Caja, dice que están realizando el corte institucional sobre el estado de situación en los diferentes establecimientos de salud para saber cuántos funcionarios participaron o se ausentaron de sus labores, de sus puestos de trabajo, para participar de este paro. Los datos preliminares, según dice la Caja, reportan 135 funcionarios que se han sumado. Además, dicen que desde las gerencias de cada hospital se mantienen activos los planes de continuidad correspondientes, con el fin, por supuesto, de procurar la atención oportuna a la población y minimizar cualquier afectación que pudiera presentarse. Esto es definitivamente lo más importante. El usuario no tiene la culpa de lo que pasa, y mucho menos aquel usuario que lleva pues meses, por ponerlo bonito, algunos años esperando una cita que se puede ver cancelada por un paro de labores como el que está ocurriendo hoy. Y en la mañana decíamos también, Angie, que personas que tal vez llegan desde largo, que tienen que pedir día libre en el trabajo, que tienen que sacar el monto de los pases, por supuesto que comerse algo, ¿verdad? Entonces resulta un poquito complicado, por ejemplo, si se les pospone una cita, si la llegan a perder inclusive. Entonces, de hecho, este es el reporte que también les estamos pidiendo. Si ustedes tenían alguna cita en el 7003-1234, o pues si no tuvieron una afectación, todavía mucho en mejor. Buena hora. Lo que decía entonces
entonces desde la Caja de Seguro Social. Ya casi vamos a estar haciendo el contacto tanto con alguno de los voceros de UNDECA, que es el sindicato desde donde se ha estado respaldando esta convocatoria, como nuestro compañero Daniel Suárez, que ya está allá, está en la Plaza de la Justicia, porque, bueno, esta concentración de los trabajadores, además de una entrega de denuncia ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, relacionado con este mismo tema y con lo que han señalado, pues sigue siendo complicado en diferentes áreas. Hace unos días, Angie, los compañeros de Diario Extra titulaban inconvenientes, por ejemplo, posibles faltantes o algo que pudiera afectar en las farmacias de la Caja de Seguro Social. Se informaba ayer de faltante que no se habían podido hacer algunos pagos para poder tener gas LP, que es necesario. Entonces, todos estos estas movilizaciones lo que buscan es pues hacer un llamado. Está ya con nosotros vocero de UNDECA, Davis Ovares, a quien le vamos a pedir que nos haga un resumen de lo que ha acontecido durante la mañana, pues si ya se hizo la entrega de esta denuncia. Buenos días, don Davis, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por el espacio. En este momento sí se está haciendo la entrega de la denuncia en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para que se investiguen todos los hechos que en su momento fueron señalados por todas las instancias técnicas institucionales que advirtieron los riesgos y que hoy se materializan. Ya hay proveedores que no quieren traerle las cosas que son necesarias para la prestación del servicio a la caja. También ha habido atraso en el pago de incapacidades, afectando a las personas que están enfermas y requieren ese subsidio, y también hay un desabastecimiento en varios centros de trabajo del país. Todas estas cosas y otras más fueron advertidas y hoy se materializan estos riesgos. Por lo tanto, estamos aquí con los trabajadores presentando esta denuncia, pero además exigiendo el cese de la implementación de ese programa que ya demostró ser un rotundo fracaso. En la mañana pues queríamos conversar, de hecho teníamos pactada entrevista con don Luis Chavarría, al final no nos pudo atender, pero lo que queríamos era aclarar, y tal vez usted nos puede ayudar, don Davis, explicar en qué es que consiste esta plataforma del ERPS SAP, por qué es que la caja dice que es lo necesario, que es lo positivo, y por qué es que ustedes se han dado cuenta y ustedes han manifestado que en realidad no funciona. ¿Podemos hacer un resumencito también y explicarlo en palabras muy simples, por favor? Sí, vamos a ver, esto es un programa tecnológico, no costó una cantidad poca de dinero, costó más de 70 millones de dólares. Es un sistema en el que en su implementación se habían hecho advertencias de los riesgos para lo que fue la salida en vivo el 2 de junio. Ya estamos casi a un mes, mañana se cumple un mes de esa salida en vivo y ya todos esos riesgos que se habían advertido, que iba a haber atrasos en el pago de proveedores, que iba a haber atraso en el pago de los salarios, que iba a haber también, digamos, una afectación que ponía en riesgo por desabastecimiento las farmacias de la Caja del Seguro Social y también las proveedurías, que es donde se reciben todos los insumos que sirven para la prestación del servicio. Gracias al compromiso de los trabajadores que han tenido que hacer toda clase de peripecias, toda clase de manejos, toda clase de medidas paliativas. Don Davis, estamos teniendo un problemita de comunicación por cualquier cosa. No sé si nos escucha usted. Parece que se perdió la comunicación por ahí. Bueno, vamos a intentarlo nuevamente con don Davis Ovares, quien es el representante del sindicato de UNDECA. El repaso entonces, Angie, de los datos también con respecto a la afectación que estaba señalando la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, don Davis, no sé si está con nosotros, si nos escucha. Ya casi retomamos entonces la comunicación. Datos preliminares hasta las 10 de la mañana aproximadamente, la Caja de Seguro Social señalaba 135 funcionarios que se han sumado a este paro sindical. Mencionan diferentes establecimientos de salud y centros administrativos de el país, desde las gerencias y en cada hospital señalan en la caja que se mantienen activos todos
todos los planes de continuidad correspondientes con el fin de procurar la atención oportuna y evitar estas situaciones que estábamos mencionando. Que según el reporte de la Caja, bueno, hay que esperar actualización, pero un reporte inicial de solo 135 funcionarios, lo cual... De todo el país. Sí, me parecería a mí que es bastante poquito, pero bueno, ahí tenemos ya nuevamente al vocero de la UNDECA, es correcto, ¿verdad? Para que nos actualice un poquito con respecto a la cantidad de personas que se hicieron presentes ahí en la marcha. ¿Qué tal está la convocatoria? Buenos días de nuevo. Sí, buenos días. Bueno, la convocatoria aquí, ¿verdad? Consideramos que hay como unos 1,200 compañeros. Okay. Esa convocatoria se hizo, ¿verdad? Porque el tema también se iba a discutir en la Junta Directiva. Lo que pasa es que reconociendo todos los planteamientos que hemos venido haciendo, el día de ayer echaron atrás y hay trabajadores que ya con base en el trabajo que ha venido haciendo el sindicato, ya se habían concientizado de esta realidad. Obviamente, al ser una convocatoria, digamos así como de último momento, esto, digamos, no tiene un respaldo tan significativo, pero sí hay trabajadores muy conscientes que están aquí y que están exigiendo que ese programa no se implemente más en la Caja, precisamente por todas las consecuencias y los daños que ya ha causado. Ahora, ¿la protesta es para un no definitivo al programa o para la manera en cómo se está implementando? Es decir, ¿hay cosas que se pueden salvar y que lo que se debería cambiar es el método de implementación o definitivamente hay que Tenemos votarlo y muchas hacerlo reservas. En esto hay que ser muy cuidadosos porque lo que están afectando son servicios de salud, que son servicios esenciales y que están protegidos por ley. Entonces, si ya hay un fracaso en la implementación, cuando hubo advertencias, procesos, digamos, de implementación previa para la salida en vivo, ya nos genera muchas dudas de que esto vaya a funcionar. Y no se puede estar jugando con los servicios de salud de esa manera. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber responsabilidad en esto y que tiene que haber un cese definitivo, porque ya las consecuencias se materializaron. Hicieron caso omiso a las advertencias, hicieron caso omiso a todos los criterios técnicos que señalaron esos riesgos y a lo que están afectando son las personas aseguradas. Ahora, ¿no hubo reuniones previas con las autoridades para hacerles llegar todas esas inconsistencias? Porque sinceramente, lo hemos conversado aquí, el tema de un paro, pues lamentablemente los que siempre se ven más afectados son los usuarios. Sí, lo que pasa es que eso siempre se lo achacan a los trabajadores que salen a luchar por la mejora en la prestación de los servicios de salud, porque este paro implica proteger al paciente. Hay más afectación con el ERP y eso es lo que la gente debería estar viendo. Esta implementación está desabasteciendo los servicios que van a brindar y son los trabajadores los que salen a dar la cara por las personas para defenderlos de que no haya un colapso definitivo de los servicios de salud, porque, insisto, son los trabajadores los que han venido paliando esta situación, haciendo toda clase de aportes, haciendo toda clase, quedándose tarde después de horas de trabajo, haciendo labores que antes eran de sistema, haciendo las manuales, y yo creo que esto no se le puede achacar a los trabajadores, jamás. No sería justo que se le achaque a los trabajadores. Esto se le tiene que achacar a los responsables de implementar este programa pese a todas las advertencias que se hicieron y a los riesgos que fueron puntualmente señalados. Muy bien, don Davis Ovares, quien es representante de UNDECA, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y esperemos que todo salga bien y que el pueblo se concientice de esta necesidad y que reclamen esto y que se investigue también cómo fue ese contrato y en qué condiciones se dieron, porque esa información la hemos solicitado también y no ha sido posible que la suministre. Es información pública. Así es, y por supuesto que nosotros pues también esperaremos la respuesta de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ya hemos estado recibiendo algunos comunicados por parte de la misma Caja, bueno, con respecto a la afectación por paro en este momento específicamente, pero también ayer hablaban sobre la opción o un plan para garantizar los suministros, la continuidad de los servicios, el tema del gas que les mencionábamos ayer. Entonces, también desde la Caja, por supuesto que ya en reiteradas ocasiones hemos solicitado conversar con la presidenta ejecutiva de la institución, pero bueno, estamos a la espera entonces de poder tener más información al respecto. Ya ahorita hacemos contacto con nuestro compañero Daniel Suárez para conocer un poquito más del ambiente, si él ha conversado con algunas de las personas que están participando de esta manifestación. Mientras tanto, Angie, podemos repasar
también otras notas o noticias que surgieron durante la mañana, por ejemplo, los allanamientos por este caso llamado Troya, que se dieron desde muy temprano. Correcto, fueron 8 allanamientos en total, donde las autoridades ya lograron detener a 6 personas para desarticular a una banda de narcotráfico o tráfico de drogas a nivel internacional, cocaína que enviaban a países como Guatemala, México y Estados Unidos. Ya eran además conocidos por las autoridades. En el 2023 en la provincia de Limón les habían decomisado más de media tonelada de cocaína y hoy finalmente se logran esos allanamientos para dar con lo que parecía ser pues las bodegas de esa droga, porque los lugares en los que allanaron habían incluso hasta una especie de túneles o estructura debajo del piso, como podríamos decirlo, tal vez es tipo sótano, pero sótano bodega, para almacenar toda la droga con la que trabajaban a diario, incluso en una medida desesperada cuando escucharon llegar a los agentes de la PCD. Ellos lanzaron incluso paquetes de cocaína a los vecinos, según ellos, para que no... Y hasta un teléfono fue. Hasta un teléfono, según ellos, para que las autoridades no lograran encontrar nada, ¿verdad? Porque todo lo tenían bajo tierra. Pero bueno, se da este gran decomiso y vamos a escuchar precisamente a Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas. Stephen Madden. Exacto. Vamos a escuchar. Estamos realizando en este momento 8 allanamientos en diferentes partes del país, 4 allanamientos en la provincia de Limón, también en Santa Cruz de Turrialba, Casamata, el Guarco de Cartago y acá donde nos encontramos, Entre Ríos. Esto corresponde a una investigación que realiza la Policía de Control de Drogas, la UEA y DIAC del Ministerio de Seguridad Pública en coordinación con la DEA Costa Rica. Este caso se remonta al año 2023, en octubre, donde recibimos información de DEA Colombia de una posible bodega de droga ubicada en la provincia de Limón. Los agentes de policía del Ministerio de Seguridad Pública proceden a la ubicación y realizamos el allanamiento, y en ese lugar, que es un salón de eventos y que fue diseñado para almacenar gran cantidad de droga, logramos encontrar 584 kilos de cocaína ocultos. Prácticamente debajo del piso había sido construido un túnel donde estaba esta droga oculta. Esta droga provenía de Colombia vía marítima. Parte de ella quedaba en el mercado local y posteriormente la otra iba a ser enviada a países como Guatemala, México y los Estados Unidos. Por el momento tenemos 6 detenidos. Debemos resaltar que están detenidas 2 personas de apellidos Villalobos Reyes como los principales líderes de esta agrupación encargada de brindar logística en nuestro país para estas estructuras criminales que tienen ramificación en Colombia y otros países. Bien, las declaraciones de Stephen Madden, el director de la Policía de Control de Drogas, trabajo entonces que se estaba realizando desde muy temprano en apoyo con la DEA, 8 allanamientos en diferentes partes de nuestro país. Continúa, por otra parte, 10:50 de la mañana, la búsqueda de un joven de 18 años que habría sido arrastrado por un río, esto en el sector de Valleiñac, en la comunidad indígena que está entre Valle La Estrella de Limón y Roca Quemada de Cartago. El reporte sobre el trabajo que se ha estado realizando, porque muy temprano nos decían desde la Cruz Roja que tenían que hacer una caminata de hasta 8 horas para poder llegar a la zona donde está este río y donde se habría hecho el reporte. Vamos a escuchar a Giovanni Maroto, el coordinador operativo regional. Desde el día de ayer, en horas de la tarde, se recibe un incidente mediante la plataforma del sistema de emergencias 911, el cual nos alerta de un hombre de aproximadamente 18 años, el cual sufre una precipitación en el cauce de un río en la comunidad indígena de Duchari, y esto en Chirripó. Actualmente nos encontramos en Roca Quemada realizando una búsqueda y en el cual nuestros ecologistas tienen que ingresar aproximadamente 4 horas en montaña para poder realizar la búsqueda de esta persona. Contamos con un total de 2 unidades, una unidad operativa y una unidad básica. Continuamos con la labor de búsqueda.
Bueno, y es que está este tema que nos informaba la Cruz Roja desde muy temprano porque recibieron el reporte y lo explicaba el vocero. Ayer por la tarde fue cuando se hizo el reporte. Se están integrando e ingresando hacia el sector montañoso. Fue a eso de las 6 de la mañana. Sin embargo, al parecer el joven habría sido arrastrado por el río desde el día sábado. Es decir, se tuvo por ahí un plazo en el que posiblemente ya fuera que estuvieran esperando encontrarlos los mismos lugareños, pero bueno, entonces 8 horas de camino es lo que tienen que hacer los cruzrojistas para poder llegar hasta este sector. Como les decíamos, una comunidad indígena en Valleiñac, exactamente, es comunidad indígena entre Valle La Estrella de Limón y Roca Quemada de Cartago. Suena como muy, ¿verdad? Entre Limón y Cartago, bueno, ya el sector montañoso ahí ya sabrán los expertos cómo llegarle a ese punto medio y cuál habría sido también ese río al que tienen que ingresar a hacer la búsqueda, que como lo decimos en estas situaciones, pues ojalá que se pueda dar, si por alguna razón la persona logró salir y la logran encontrar en algún lugar, pues dichosamente, y si no, pues por lo menos también que se tenga la oportunidad de encontrar el cuerpo para que sus familiares puedan darle sepultura. Continúa también la búsqueda en COT desde el viernes anterior, y temprano hablábamos sobre la búsqueda también que al final no tuvo un fin exitoso de un menor de 16 años, si no me equivoco, 14, 16 años. Esto fue en Escazú. Angie, 10:53 de la mañana, el tema de la condonación de pagos también con respecto a el tema del agua, acueductos y alcantarillados, que se estaba aprobando en primer debate que se pudiera hacer una condonación a municipalidades, y ahora pues el presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, Juan Manuel Quesada, reaccionó a esto. Vamos a escucharlo. Desde nuestra perspectiva, esta ley, además de que condona, condena. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, el proyecto de ley pretende condonar una deuda de más de 20.000 millones de colones que tiene la Municipalidad de Paraíso y Cartago con el AIA, es decir, con el país. Es una deuda por un servicio que se ha prestado desde el 2017 a la fecha y que no ha sido cancelado. Entonces, desde esa perspectiva, el proyecto de ley pretende condonar esa deuda enorme. Pero por otro lado, está condenando al resto de costarricenses a pagarlo. Ha dicho la autoridad reguladora en uno de sus informes claramente que lamentablemente, si estas municipalidades no llegan a cancelar esos montos, tendrá que ser asumida esa deuda por el resto de abonados de la IA, es decir, por más de 750,000 clientes que tenemos a todo lo largo y ancho del país, y adicionalmente lo que estamos diciendo es que esa afectación va a llegar a más de 2 millones de costarricenses injustamente, porque no es justo que terminen pagando una deuda que las municipalidades no quieren asumir. Bien, entonces aquí está también la reacción desde Acueductos y Alcantarillados, el presidente ejecutivo, con respecto a esta posible condonación. Y ya, pues para ir cerrando también este resumen informativo, les decíamos temprano, Angie, qué buen sol tenemos a esta hora, sí, aquí en Tibás por lo menos. Yo esperaba como sinceramente que lloviera temprano hoy, porque les comenté cuando llegué de buena mañana que incluso me topé como una pequeña garúa ya llegando aquí al edificio de Grupo Extra, y bueno, salió el sol al final de cuentas. Sí le confieso que está el solcito como por un ladito, pero por otro lado sí se ve como que las nubes y la lluvia van a ser de las suyas en un ratito. Bueno, disfrútelo mientras pueda. Vamos a escuchar el reporte del Instituto Meteorológico Nacional, Gabriela Chinchilla.
Alisios ha estado generando precipitaciones recurrentes de fuerte intensidad en la provincia de Limón y en la zona norte. Los acumulados rondan entre 30 y 50 milímetros en las últimas 8 horas. Esto ha generado también precipitaciones de menor intensidad, lluvias débiles y lloviznas en la cordillera volcánica central. Estamos esperando que durante el resto de la mañana y durante la tarde de este martes sigan desarrollándose precipitaciones variables, fuertes con tormenta, particularmente en la zona norte y extendiéndose también a la cordillera de Guanacaste y de Tilarán, abarcando parte también y nublando el Valle Central. Esperamos que la actividad lluviosa de esta tarde, especialmente la segunda mitad de la tarde, se dé principalmente hacia el Pacífico Sur y Pacífico Central, con precipitaciones fuertes, aunque un poco más localizadas. Y es que tenemos ya acercándonos la onda tropical número 12, acercándose a el territorio nacional. El eje de la misma estaría llegando hacia la tarde y la noche de este martes. Sin embargo, estamos previendo que la mayor influencia que tenga esta onda tropical sobre el territorio nacional no solo se esté dando durante el día de hoy, sino que sea incluso más fuerte durante este miércoles, particularmente bajo dos condiciones. La primera, activando las precipitaciones con aguaceros con tormenta nuevamente en la provincia de Limón y en la zona norte, y extendiéndose hacia la vertiente del Pacífico durante la tarde. El Valle Central tendría por su parte también un ambiente mucho más nublado, con temperaturas más bajas y mayor posibilidad de precipitaciones, especialmente considerando que durante los últimos días ha disminuido la lluvia acá en la gran área metropolitana. Esta onda tropical estaría saliendo durante el día miércoles, pero su interacción con la zona de convergencia intertropical pues nos va a estar dejando esta activación de las precipitaciones durante la tarde y la noche del miércoles, mientras termina de salir y alejarse hacia el Pacífico del sur de Centroamérica. Bien, en la mañana, Angie, usted nos estaba comentando sobre autopruebas de VIH que se estaban realizando en Población 9 en Zixaola, colaboración que hacían entre el Ministerio de Salud, una fundación también y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Una acción muy, muy positiva. Sí, 225 personas que se hicieron la autoprueba contra, para detectar VIH y en una zona indígena. Lo que decía en la mañana es que esto es muy importante porque la gente cree que nunca le va a pasar a uno, ¿verdad? Y sobre todo es muy importante por ir eliminando estos tabúes de la población de que creen que esta enfermedad es propia de alguna comunidad en el específico, de que vamos a morir si la tenemos, que eso es otra situación que tampoco que se acabó la vida. Ya es así, que se acabó la vida si es detectable o si está contagiado con VIH. Y lo cierto es que yo decía, cualquier persona con una vida sexual activa debería estarse sometiendo a esos exámenes, pues según la recomendación de los médicos, porque nadie está exento. Usted, ni por estar casado, porque hay que ser muy realista, lamentablemente no todas las personas son 100% fieles, y usted no sabe, pues todos los antecedentes de parejas sexuales que tiene su actual pareja. Entonces hay que siempre estar pues precavidos. Y qué bueno que se están haciendo estas campañas. Evelyn Durán es analista en género y salud sexual reproductiva, precisamente del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntenos más sobre esa iniciativa. ¿Cómo está el tema de los prejuicios en una zona indígena? ¿Cómo fue llegar hasta ellos y poder hacer esas pruebas? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por el interés en el tema y por la invitación. Efectivamente, nosotras desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, el Ministerio de Salud y la Fundación Vida, nos unimos principalmente para poder, como les digo yo a mis colegas, hacer salud pública en su máxima expresión, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Significa salirnos un poco de las paredes de los centros de salud y más bien ir a visitar las comunidades y poder trabajar con ellas en este proceso de salud pública en particular. En este caso, pienso que se unieron varios factores, ¿verdad? Uno de esos factores es que el Ministerio de Salud ha venido desarrollando durante los últimos meses un esfuerzo para validar si en Costa Rica se puede utilizar la autoprueba como un mecanismo para que las personas puedan conocer su estado serológico en relación con el VIH. Y estas autopruebas fueron también
fueron parte de un estudio que se hizo el año pasado en Costa Rica, pero se hizo a nivel central, ¿verdad? Se hizo acá en San José, en Heredia, ¿verdad? Entonces pudimos también como identificar si había una aceptación en la población y demás. Pero de pronto siempre pasa, ¿verdad?, que desarrollamos algunos procesos a nivel central y que no nos vamos a comunidad para conocer la realidad de ciertas poblaciones, y en Costa Rica, particularmente con pueblos indígenas, no se había desarrollado específicamente ningún esfuerzo en relación con el VIH, con el conocimiento de cómo está la infección en esta población. Nos unimos entonces con el Ministerio de Salud, hablamos a nivel regional y a nivel local con el Ministerio de Salud y empezamos a planificar a nivel comunitario. ¿Por qué digo esto? Porque aquí la clave del éxito de poder alcanzar una mayor cantidad de personas tiene que ver con el involucramiento de las personas a nivel comunitario. ¿Qué implicó esto? Reunirnos con las asociaciones de desarrollo, con líderes y lideresas comunitarias para conocer un poco también qué pensaban del VIH, esto que decían ustedes, ¿verdad? ¿Cuáles son esos mitos, esas creencias que hay también en relación con la infección que las personas tenían? Y programamos un proceso de capacitación previo a la autoprueba en el cual pudimos desarrollar también algunas sesiones informativas que bueno, la compañera lo decía perfectamente, ¿verdad? No solamente en temas de información de qué es el VIH, de cómo se transmite, sino también de la desestigmatización, ¿verdad? Eso como que dejemos de pensar que el VIH es solamente de una población y listo, nos fuimos a aplicar autopruebas. Estas autopruebas, y de hecho también sobre eso le iba a consultar anteriormente, son las mismas, es la misma dinámica que se estuvieron utilizando con este plan piloto acá a nivel más de la gran área metropolitana, entonces. Así es, de hecho son dos tipos de autopruebas, hay una que es capilar, en la cual pues se hace un pequeño pinchacito así en el dedo para sacar la muestra de sangre, y la otra que es con la saliva. En el caso de San José fue muy interesante porque tuvo mayor aceptabilidad, digamos, como que la gente tenía más confianza en la prueba que generaba como la pruebita de sangre, la muestra de sangre. Posiblemente por muchas razones, ¿verdad? Porque la gente también sabe muy bien que de pronto en la saliva no necesariamente se transmite el VIH, ¿verdad? Que con un beso no se me va a transmitir, entonces de pronto decían, ¿cómo lo va a detectar una prueba, verdad? Y aquí hubo como mayor aceptación. En el caso de la población NOE, llevamos varias pruebas, llevamos en total 225 pruebas, donde habían tanto capilares como de saliva. En realidad fue un éxito, se nos fueron las 225 pruebas y además quedaron 3 personas sin hacerse la prueba, y con estas 3 personas lo que hicimos fue pues ahora sí hablar con el área de salud para que se le aplicara la prueba que ya la Caja Costarricense de Seguro Social aplica como tal, ¿verdad? Y acá es importante mencionar que estas pruebas, estas autopruebas que se están queriendo como dar a conocer en el país y poder identificar si pueden ser incorporadas en su momento, son pruebas que nos podemos realizar en nuestra casa, ¿verdad? Que no requiere, que una prueba como la de COVID que usábamos antes, ¿verdad? Bueno, supongo que todavía por ahí andarán, sí, ¿verdad? Y que podemos usarlas en la casa, pero que no necesariamente implica que yo voy a ir al centro de salud a decir yo soy una persona con VIH, no, después requeriríamos una prueba ya de laboratorio, confirmatoria y demás, pero los resultados son sumamente confiables y estos negativos que al final la conclusión del esfuerzo es que el 100% de las pruebas que aplicamos fueron no reactivas, nos permite pues también conocer cómo está la situación de salud pública en la comunidad y continuar esos esfuerzos de prevención que pues pareciera ser que han tenido un efecto positivo. Precisamente, Evelyn, eso le quería comentar, porque uno pensaría, y no sé si también es parte también de un estigma que uno debería ya irse quitando, de que por la lejanía con esas comunidades y que tal vez la comunicación no es tan constante como se quisiera, tan cercana, además podría haber un poco más de desinformación que les dé como cierta duda, ¿verdad? El hecho de acercarse a realizarse la prueba, o como yo lo decía, ¿verdad? Ese tabú de, no, o sea, yo para qué voy a ir, pero entonces ya los trabajos que se han realizado previo de meses, años atrás, de campañas de información y demás, pareciera que sí está llegando con efectividad a la población de que dice, yo me acerco y no hay problema, no hay por qué tener ningún tema de, no sé, vergüenza, miedo, lo que se pueda decir al respecto. Yo diría que sí, ¿no? ¿Verdad? Yo diría que sí, en el sentido de que las personas, pues,
¿verdad? Fue un éxito, digamos, que se nos agotaran las pruebas, ¿verdad? Pero diría que no en el entendido de que los esfuerzos que hicimos por acercarnos a la población fueron fundamentales, ¿verdad? Y acá quiero mencionar algunos esfuerzos en particular. Por ejemplo, tuvimos una traductora en los días en que se implementó el proceso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas noves que no hablan español, que hablan solamente novere. Entonces, tener una persona de su comunidad que le hablara en su mismo idioma, que pudiera transmitirle también la información desde su idioma y desde su cultura, favoreció sin duda alguna que la gente tuviera un poquito más de confianza. Y el segundo aspecto es que, vean qué interesante, nosotras estuvimos trabajando en algunos puntos estratégicos, ¿verdad? Nosotras teníamos un puesto de pruebas por acá, en una escuela, otro en otra escuela, otro en una clínica, y de pronto nos dimos cuenta que las personas no necesariamente estaban yendo. Entonces nos tocó irnos a la comunidad, nos tocó más bien, en vez de esperar que llegaran otra vez a ese puesto, digamos, de pruebas que habíamos instalado, nos tuvimos que ir a buscar a las áreas de salud, a las comunidades, a las fincas bananeras donde estaban trabajando las personas y establecer como ya esa inmersión comunitaria, ¿verdad? Donde realmente estuviéramos ahí donde están las personas. Por supuesto que ver el Ministerio de Salud, ver otras organizaciones y ver personas no también involucradas en el proceso, hablándoles en su mismo idioma, transmitiendo los mensajes también en su propia cultura, ¿verdad? Favoreció sin duda alguna que hubiera entonces como esta confianza de las personas en aplicar la prueba. No obstante, sí encontramos, ¿verdad? Como mitos, resistencias, ¿verdad? Y por eso el proceso que hicimos no solamente fue de la autoprueba, sino también un proceso educativo para que las personas también pues tuvieran una ampliación de conocimientos y desestigmatización del virus. Ahora, Evelyn, hay que decirlo y la verdad es que admiración también y respeto porque llevar esas campañas, el poder ir a hacer las pruebas hasta estas zonas requiere, me imagino, una logística también importante para ustedes que van hasta el lugar, con lugares con difícil acceso, con muchísimas limitaciones a lo que tal vez uno está acostumbrado a ir a una clínica y hacerse un examen y ya allá el panorama es completamente distinto, me imagino. Es distinto un poco en el sentido que les mencionaba. Yo, en el equipo hablábamos un poco y decíamos, acá tenemos que cambiar el chip, ¿verdad? No vamos a estar, no sé, para ponerles un ejemplo, en un centro comercial donde fue como el punto de encuentro en las pruebas del año pasado, ¿verdad? Donde entonces teníamos una fila ordenada de personas, claro, donde mientras estaban haciendo fila podíamos hablarles un poco educativamente, mostrarles algunos videos. Acá, fue cambiar el chip por completo y darnos cuenta que pues tenemos que ir directamente a trabajar en la comunidad, ¿verdad? Y que tenemos que ir directamente a hablar con las personas, a preguntarles, ¿verdad? ¿Por qué no se acercan? Identificar esas resistencias que ustedes mismas están diciendo. Y yo acá pues quisiera también hacer un reconocimiento principalmente a las personas del Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque estuvimos en total aproximadamente unas 12 personas en este proceso de aplicación, de las cuales 2 fueron personas contratadas por el UNFPA y el resto fueron funcionarias y funcionarios del Ministerio de Salud, desde ese compromiso también de llevar esta salud, claro, pública y de coordinar a nivel comunitario, ¿verdad? Entonces, esa posibilidad de cambiarnos ese chip también es fundamental y un poco creo que en la información que les compartimos a ustedes como medio de comunicación lo decíamos, ¿verdad? Nuestra intención también es que otras regiones puedan sumarse a este esfuerzo, puedan ver la importancia de llegar a la comunidad y sumar también a más personas en el proceso de prevención. Y ustedes nos cuentan luego cuando lo vayan a hacer también en otros espacios y si van a hacer alguna convocatoria. Ella es Evelyn Durán, analista en género y salud sexual reproductiva de UNFPA. Muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos estas noticias tan positivas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen día. 11:30 de la mañana. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber.
11:31 de la mañana. Sindicatos de salud denuncian a la Caja por falencias en nuevo sistema. Ausencia de diputados imposibilita comparecencia del ministro de Ambiente. La Corte Plena analiza en este momento posibilidad de levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez. Y en el mundo, en España, una mujer y un niño fallecieron producto de golpes de calor en medio de ola con temperaturas extremas que atraviesa ese país. Lo que hay que saber de este martes 1 de julio. 11:47 de la mañana. Las frases que son noticia y por supuesto que también hay noticia en el mundo del entretenimiento. Lore, y no quiero es, saber, ¿cómo es que se llama, Ángela? creo que de esto va a depender su aceptación en esta comunidad radial. ¿Usted en algún momento en su vida ha visto alguna de las películas de la saga de Rápidos y Furiosos? Completa no, pero sí algo he visto. Sí, ¿le gustan? ¿Me echan? Sí, no. No sé. No me encantan. ¿No le encantan? No. Bueno, ya uno creería que, porque la verdad es que uno cree que ya ha sido suficiente No me diga. con las películas de Rápidos y Furiosos que han llegado a un nivel ya como de exageración que uno dice, no, es que ya Todavía como que una no. más. Pero resulta que la frase que traigo para hoy, que es noticia, es la siguiente: volver a la cultura del automóvil y las carreras callejeras. Esa fue una de las condiciones que puso Vin Diesel para poder empezar el rodaje de la última, ahora sí, última, según dijo él, película de la saga de Rápidos y Furiosos. Esa que les acabo de decir es una de las condiciones. Otra de las condiciones es que tiene que regresar a Los Ángeles, grabarse ahí. Y la segunda es que tiene que haber un reencuentro entre Vin Diesel y Brian O'Connor, interpretado por el fallecido Paul Walker. Así que creo que por ahí va a venir una parte de inteligencia artificial. Exacto. Claramente. Pero Brian O'Connor y Toretto tendrían que reencontrarse en esta última película de la saga, que según han dicho se llegaría a los cines en el 2027. ¿Cuál era la frase entonces? La frase es retomar la cultura del automóvil y las carreras callejeras. Interesante. Daniel Suárez está aquí con nosotros. Buenos días, Dani. Buenos días, compañeras. Qué interesante eso. Del 1 al 10, Rápidos y Furiosos. Calificación ¿Sí o no? le doy. Le doy un 4. Sí, ha visto más o menos. Sí. Dani, ¿solo las ha visto o es Rápido y Furioso? Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Respetando siempre las señales de tránsito. Creo que he visto hasta las 6, después de ver la de Brasil, creo que fue las 5. Vi las 6, creo que iban a Londres. Y creo que vi la 7, que es como una conexión ahí con la 3 de Tokio, creo. Y ya después de ahí no he visto ninguna. Yo sí las he visto todas. No. Qué fiebre. Sí. Qué paciencia. Y la pregunta, devuélvasela, Dani. ¿Es Rápida y Furiosa? No, siempre respetando los límites. Está bien. Les doy mi frase antes de tener el reporte con nuestro compañero Daniel Suárez. Se nos fue de las manos. Esto fue una pelea que estaba realizándose en Uruguay, una pelea de boxeo. Era un evento solidario, sin embargo, terminó en un caos, una pelea que se generó entre los participantes y los espectadores. A veces hablamos de pelea de gallos ilegales y otra cosa, pero bueno, también se hacía una pelea de boxeo ilegal. Esto fue en Santa Lucía, el departamento de Canelones, unos 60 kilómetros de Montevideo, que terminó con un pleito también entre participantes y espectadores. Esto a noticia internacional, con una frase también a nivel internacional: se nos fue de las manos. 11:51 ya para ir cerrando entonces el contacto ahora sí ya aquí en la cabina con nuestro compañero Daniel Suárez. Tuvimos problema de conexión telefónica. Daniel estaba trabajando mucho y no lo pudimos localizar. Dani, ¿cómo estaba allá la manifestación con respecto a lo que sucedía con los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, esta protesta con esta plataforma? ¿Qué sucedió allá?
Pues hay que mencionar varios puntos. El primero es que sí hubo una cantidad importante de personas en la Plaza de la Justicia que se hicieron presentes para acuerpar la denuncia que presentó la Unión Nacional de Empleados de la Caja UNDECA ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Yo calculo a ojo que cuando llegamos habían cerca de 60, 70 personas, lo cual me parece muy interesante porque la caja a las 8 de la mañana reporta solo 135. Sí, que decíamos nosotros que era muy poquito, era 165 fue el último corte, ¿verdad? Fue el último corte, y correcto. acaban de dar un corte, ¿cierto? Sí, 165 fue el último. Y es difícil de creer o dimensionar porque, como les digo, en la Plaza de la Justicia eran como 60, 70 personas. Y siendo un paro nacional que hubo en todos los establecimientos del país, 135, como que no calzan los números, pero bueno, la cara que tiene los números oficiales. Nos decía don Davis que unos 1,000 eran, me parece, que estaba que contabilizaban. Sí, ellos. Y son diferentes áreas, farmacia, quirófanos, mantenimiento. Muchas áreas se sumaron a este movimiento que lo que busca es una investigación en contra de don Héctor Arias Mora, que es el director del plan de innovación de la Caja. Llama mucho la atención porque hace 2 semanas la Caja empezó a reportar los primeros problemas con la plataforma ERP-SAP y los primeros fueron el tema de las incapacidades. Están tratando con incapacidades. 2 días después la Caja dice, ya estamos solucionando las incapacidades, llega y se presenta el problema de farmacias. La Caja empieza a gestionar el desabastecimiento de las farmacias. La semana pasada termina la semana con el problema de que no pueden hacer el rebajo de los salarios, o sea, el tema del rebajo que hacen automático de pensiones alimentarias, de la plata que da para la gente que está agremiada a los sindicatos, etcétera, etcétera. Entonces teníamos ese problema. La Caja llega y dice ayer, ya lo estamos gestionando, ya lo estamos solucionando. Ahora llega el nuevo problema de la proveeduría. Por ejemplo, la empresa destinada a dar gas también tiene este problema. Dice, no nos han pagado, nos deben 50 millones, creo que fue lo que dijeron. Y la Caja dice, ya lo estamos gestionando. Entonces la Caja dice que está solucionando problemas sobre la marcha, pero cada vez se presentan más y más inconvenientes con este problema del sistema de ERP-SAP. Que se acuerda que había dicho la presidenta ejecutiva de la Caja ya en Casa Presidencial, que más bien esto venía a solucionar de todo. Sí, el problema es que la presidenta de la Caja defiende este programa, defiende este sistema, pero desde el año pasado la auditoría está advirtiendo de que no era el momento para sacar el ERP-SAP. La auditoría incluso en abril de este año lanza una nueva advertencia diciéndoles que si sacan el programa en junio, como lo hizo la Caja, iba a provocar una salida en falso, porque los sistemas no iban a ser compatibles con el sistema anterior que tenía la Caja. El auditor fue el que dijo. La auditoría, sí, correcto. Ahí hicimos nota en Diario Extra. Sí. Para que lo revisen. Por supuesto. Diario Extra, la versión impresa. De hecho, lo pueden buscar al 7070-4205 para que puedan solicitarlo, que le lleguen directamente las notas de Daniel Suárez hasta su casa, hasta su negocio. Gracias, Dani. Mucho gusto. Este es el repaso entonces con lo que sucedía. Hablábamos desde muy temprano lo sucedido con este paro que realizaban en distintos centros hospitalarios y demás relacionado con esta plataforma tecnológica que está implementando la Caja de Seguro Social. Estamos también pendientes con la atención que está dando la Cruz Roja en la búsqueda de un joven de 18 años. Esto en una comunidad indígena entre Valle La Estrella de Limón y Roca Quemada de Cartago. Está llegándonos también una información, colisión de una motocicleta contra un vehículo sobre la ruta 32, 600 metros hacia Guapiles del cruce de Doña Lela en San Isidro. Lo que reportan es un paciente prensado y nos están llegando también imágenes. Ya fue liberado. Ya fue liberado. Sí. Ok, perfecto. Entonces, por otra parte, Cuerpo de Bomberos que también atienden una emergencia con materiales peligrosos en San José, en Barrio La California, en las obras constructivas del nuevo bulevar. Tenemos las imágenes y también tenemos ya la declaración de el bombero de la Estación Metropolitana Norte, José Pablo Villalta, sobre esta situación que están atendiendo. Escuchamos al bombero. Sí, se nos alerta propiamente en el sector de Barrio La California sobre un posible derrame de combustible a nivel nivel subterráneo. Estamos ya propiamente en el lugar haciendo valoraciones por parte de personal técnico de materiales peligrosos del Cuerpo de Bomberos para ver qué logramos determinar la presencia de combustibles en el lugar. Pablo, importante, descartamos que sea afectación por el poliducto, porque por acá no pasa alguna tubería. Sí, efectivamente
La cantidad de combustible que se detecta no es tan grande, sin embargo sí hay presencia de combustible en el agua, producto de los trabajos, lo cual nos genera pues alguna incertidumbre de cuál será el origen de donde está viniendo ese combustible. Ya estamos monitoreando para ver cuál es la concentración y las consideraciones de seguridad necesarias. Bien, la atención y la información que nos entregaban desde el cuerpo de bomberos, atención ahí en el centro de San José, trabajos que están realizando y también en la ruta 32. 11:57, nos vamos. Nos vamos, muchísimas gracias a todos los oyentes por estar con nosotros. A las 2:45 inicia también la comparecencia de don Randall Zúñiga frente a la Comisión de Narcotráfico en Asamblea Legislativa, donde ha prometido dar muchos detalles con respecto al caso de Celso Gamboa, así que a estar muy pendientes también de diarioextra.com, donde nuestros compañeros de digital van a tenerlos actualizados. Muchas gracias a todos los oyentes y nos escuchamos, si Dios lo permite, mañana. Desde buena mañana a partir de las 5. Gracias a Daniel y a Ernesto también en la producción.